Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy voy a estar realizando la presentación del módulo 11, en el cual abarcaremos varios temas. Como primer tema que veremos va a ser la integración de los mecanismos renales de control del líquido extracelular. Entonces, para regular el volumen de líquido extracelular, los riñones deberán adaptarse al consumo tanto de agua como de sal, que en muchas personas dependen más ya de los hábitos que tienen y no tanto de los mecanismos fisiológicos. El contenido como el sodio y el cloruro en el líquido extracelular es fundamental, ya que si existe algún cambio en estos elementos, generará cambios en el volumen del agua. Esto gracias a la hormona antidiurética que se encargará de establecer o más bien de regularizar y dar una osmolaridad, y también para evitar lo que son fluctuaciones significativas en la concentración de líquido extracelular. Otro tema es la excreción y la excreción de sodio que se equilibran en condiciones estables. Para entender esto, hay que primero entender cómo maneja el cuerpo el sodio. Entonces, en condiciones normales, el riñón se va a encargar de excretar la misma cantidad de sodio que se ingiere. Esta regulación es crucial porque ayuda a mantener un equilibrio entre los líquidos y electrolitos del cuerpo, y también para mantener lo que es la presión arterial y el volumen de líquidos de manera estables. Pero cuando existe alguna alteración renal y es severa, este responde a cambios más amplios, como por ejemplo a cambios más amplios. En estos está lo que es la elevación de la presión arterial y activación de algunas hormonas. La excreción de sodio se controla alterando la filtración glomerular o la reabsorción tubular de sodio. Entonces, la excreción de sodio es clave para poder regular el volumen del líquido en el cuerpo y se controla a través de dos factores. El primer factor va a ser la filtración glomerular y el segundo va a ser la reabsorción tubular. En condiciones normales, un pequeño cambio tanto en la filtración glomerular y la reabsorción tubular puede causar grandes variaciones en la cantidad de orina, pero el cuerpo cuenta con mecanismos para evitar este desequilibrio. Por ejemplo, si aumenta la filtración glomerular, también va a aumentar lo que es la reabsorción de sodio en los túbulos y así mantener un equilibrio. Pero también va a estar presente lo que es la mácula densa, que este va a detectar los cambios que tiene el sodio para ajustar la filtración glomerular. Pero esto es normal. ¿Qué pasa si estos mecanismos todavía no funcionan? Pues aquí ya empiezan a activarse otros factores, como por ejemplo la presión arterial, las hormonas, para equilibrar lo que es la excreción de sodio con la ingesta. Otro tema importante es la importancia de la natriuresis por presión y de la diuresis por presión en el mantenimiento del equilibrio corporal sodio y del líquido. Bueno, la natriuresis y diuresis por presión son mecanismos naturales que el cuerpo usa para regular lo que son los niveles de sodio y agua y mantener un equilibrio saludable en el volumen de líquidos corporales. Esto se activa cuando aumenta la presión arterial. Entonces, cuando ya incrementa la presión arterial, también incrementa lo que es la excreción de sodio, que se le conoce como natriuresis, y agua, que sería la diuresis. Este proceso se da de manera automática. Quiere decir que es independiente de hormonas o del sistema nervioso. En el caso de un aumento prolongado de la presión arterial, el cuerpo reajusta lo que son las hormonas de angiotensina 2 y aldosterona. ¿Qué normalmente hacen estas hormonas? Estas se encargan de lo que es reabsorber más sodio, pero en este caso estas hormonas van a ser como disminuidas para que no se reabsorba sodio y más bien se excrete. Aquí entra lo que es la natriuresis y diuresis por presión y que es un componente clave de una retroalimentación renal y líquido corporal para regular los volúmenes de líquido corporal y la presión arterial.
Entonces, la natriuresis y diuresis por presión son componentes claves de un sistema de retroalimentación renal que regula el volumen de líquido corporal y la presión arterial, pero este sistema ayuda a estabilizar el volumen sanguíneo y la presión arterial, incluso en personas con diferentes niveles de sensibilidad al sodio. Y esto se da en varios pasos. Entonces, ¿cómo es el proceso paso a paso? Primero tenemos lo que es el aumento de la ingestión de líquidos. ¿Qué pasa aquí? Que si tomamos más líquido del que nuestro cuerpo puede eliminar, este contenido se va a almacenar temporalmente en el cuerpo a través, y esta acumulación se va a dar tanto en la sangre como en tejidos y también en el espacio intersticial. Entonces, al aumentar el líquido en sangre, va a aumentar el volumen sanguíneo. Y esto se le conoce como la presión de llenado circulatoria media, es decir, la presión dentro de las venas principales. Entonces, esto va a haber un aumento de la presión del retorno venoso. Este aumento en la presión de la sangre que regresa al corazón genera todavía más presión para que la sangre vuelva al corazón y esto lo que aumenta es gradiente de presión para el retorno venoso. Y aquí esto prácticamente, si el gradiente de presión entre las venas y el corazón aumenta, también va a aumentar la funcionalidad del corazón, que en otras palabras quiere decir que va a aumentar lo que es el gasto cardíaco. Y una vez que aumente el gasto cardíaco, va a aumentar por ende la presión arterial. Y la presión arterial, como ya lo vimos, va a ser una activador para la diuresis por presión que se va a encargar de eliminar líquidos y poder volver al equilibrio normal y a su osmolaridad. Después tenemos lo que es la eficacia de la regulación del volumen sanguíneo y del volumen de líquido extracelular. La regulación del volumen sanguíneo es un proceso que asegura que el cuerpo mantenga un flujo, un flujo sanguíneo adecuado y de igual forma una presión arterial estable. Los mecanismos involucrados van a ser muy sensibles y también van a responder rápidamente. Y estos mecanismos, o más bien estos factores que se van a encargar de esto, va a ser el volumen sanguíneo, el gasto cardíaco y la presión arterial, lo que permite una regulación efectiva. Entonces, un ligero aumento o disminución en el volumen sanguíneo puede provocar un cambio notable en el gasto cardíaco. Y este cambio en el gasto cardíaco se va a ver afectado en lo que es la presión arterial. Y la presión arterial influye en la diuresis, es decir, en la cantidad de orina que el cuerpo va a eliminar. Cuando ocurre una hemorragia, el cuerpo utiliza estos mecanismos para minimizar lo que es la pérdida de volumen sanguíneo y evitar que el paciente se descompense de una manera rápida. La caída de la presión arterial junto con las señales nerviosas y hormonales provocan lo que es la retención de líquidos en los riñones y estos procesos son los que ayudan a restaurar los componentes sanguíneos como los eritrocitos y las proteínas plasmáticas. Y bueno, eso sería todo sobre lo que es el módulo 11. Al final puse una frase que me gustó bastante que dice, al igual que el sistema excretor, elimina lo innecesario. Tu dedicación elimina tus dudas y te acerca a ser el médico que sueñas. Muchas gracias.